Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Lick. Hola, ¿cómo están? Eh, Veo Buenas que... tardes, licenciado. Feliz tarde. Hola, buenas tardes. Miren, estaba revisando el, el foro participativo de esta semana y ocurre que solo un grupo ha enviado su video. Profesor, creo que usted habilitó Dos dos foros. espacios para acabar. Entregó uno de que decía foro participativo sobre violencia de género y después habilitó una herramienta tarea donde se debe de entregar la ponencia del foro y el documento. Ahí decía, ahí en las indicaciones, por favor enviar video de ponencia y documento PDF o Word únicamente. De esta semana. Sí, de esa semana, si quiere le puedo mostrar pantalla. Permítame, voy a ponerla también. La vamos a Vale. ponerla. Quiero ver. La voy a compartir. Es esta. ¿Ven? Esta Eva. Sí, cabal, exacto, ese es. Ah, aquí lo enviaron. Aquí lo han enviado. ¿Vale? Supongo que sí, en mi caso, mi grupo, nosotros lo enviamos por allí. Ah, entiendo. Sí, hombre. Porque también aquí hay uno. A ver. Y aquí hay un grupo que lo he enviado. Aquí. Y es el grupo de Enrique Solano, Diego Alejandro Erazo, Adriana Paola Santamaría, Emerson Uriel Valencia, Triguero, Gabriela Fernanda Villegas, Melara y Renzo Paolo Villacorta. Ellos lo enviaron aquí, en el foro, por la vía del foro. ¿Están con nosotros todos ellos? Pregunto, ¿me escuchan? Sí, Sí, licenciado. licenciado, se le escucha. Ah, bien. Entonces, preguntaría si están con nosotros todos ellos los que nombré. Quizás no se han conectado. Entonces, es cierto, hay una herramienta donde, donde se dice que lo envíen ahí. Sí, es cierto, es cierto. Bien. Este, Leilú, Hola, profesor. una pregunta, Leilú. Sí, Eh, Ustedes hicieron su video, ¿verdad? sí, en Sí, la sí. otra parte se lo enviamos nosotros y otros dos Ajá. grupos más. Vale. Mi pregunta es esta. Sí, ¿Lo tienes a la mano el tuyo? mi video. Sí. Sí, Y entonces te doy, digamos, te doy el espacio aquí para que lo podamos ver. perfecto, por mí no hay problema. Te tendría que dar compartir, va. También lo otro que puede hacer es, bueno, sí, permítame que yo lo comparta. Así será más rápido. Ok. Para que veamos cómo fue el trabajo de ustedes y así tengamos elementos eh, mínimos para poder como armar
un pequeño debate, una pequeña plenaria. Entonces veríamos como quizás unos 2 o 3 trabajos que ustedes hayan hecho y entonces para poder tener elementos aquí en clase o este día para poder eh, debatir. Perfecto. Entonces, si puede, bueno, puedo compartir pantalla ahorita. Bueno, permíteme. Tendría que suspender esta página, ¿verdad, Leilu? Cabal, tendría que detenerla. Tendría que suspender esta página. ¿Lo ves? No lo cierre. Solo, bueno, sí, más fácil. Sí, la cerré, pero no Sí, importa. No importa, te voy a dar entrada. perfecto, ya ahorita. Ah, sí. Aquí Bueno, veo. Este ya es, pueden ver mi pantalla. este es el documento, ¿va? Sí, en el mismo, en el apartado donde usted habilitó, solamente se podía enviar un documento PDF, entonces, pues aquí Eh, mismo le colocamos el enlace. video hicieron. Sí, sí, se hizo un video y también el Entonces, documento. sería entonces más práctico ver el video. Ah, sí, por eso aquí, es que por eso mismo, en el PDF que le enviamos, ahí está Ahí, el enlace al video, entonces, sí, aquí está aquí el estoy. enlace. Ah, ya, Sí, sí. Entonces le vas a hacer clic. sí, ya Oh, ahorita debe estar compartiendo. Me avisan si se escucha. sí, sí, tendría que ponerle ahí que se ve, que se escuche, Leinu. No, no te vayas a olvidar de eso. Sí, yo sé, ahorita no sé si se Introducción. escucha. La violencia de género o violencia contra la mujer Sí, ya constituye lo vimos. parte un problema Ah, para... pero lo voy a colocar del principio. Ok, gracias. Introducción. La violencia de género o violencia contra la mujer constituye en gran parte un problema para la población. Alrededor de 9 de cada 10 mujeres se enfrentan la violencia de cualquier tipo por parte de un agresor o varios. En el ámbito de la pandemia, la carga de trabajo tuvo un alza en relación a cuidados y atención a la sociedad, recayendo la mayoría de responsabilidad en las mujeres. Tras el sometimiento de medidas de contingencia para evitar la propagación del COVID-19, la violencia a la mujer incrementó considerablemente, suponiendo un reto gracias a que la mayoría de autoridades mantuvieron el enfoque hacia el COVID-19. Se mantuvo un registro por parte de los abusos que sufrieron muchas mujeres, pero supone que existieron muchos casos sin registrarse. Planteamiento: desde el momento en que se desató el brote del COVID-19, se registró un incremento de llamadas telefónicas a las instituciones de emergencia denunciando casos de violencia contra la mujer. Las denuncias por parte de acoso sexual u otra forma de violencia contra las mujeres siguen de manera creciente en la actualidad, suponiendo que las instituciones intervengan de manera más frecuente sobre esta situación en el país. La investigación realizada surge de la necesidad de informarse sobre la problemática de la violencia de género en contra de la mujer en el país y comprender su relación con la pandemia del COVID-19, identificando sus efectos en la salud y bienestar de la sociedad salvadoreña. Es necesario mencionar que el conocimiento obtenido en base a la investigación realizada se vuelve una herramienta fundamental para abordar otros problemas sociales de esta índole. En cuanto a los objetivos, tenemos el general, que es compilar vasta información sobre la violencia de género y su relación con el COVID-19 en El Salvador, de fuentes tanto nacionales como internacionales, construyendo conocimiento acertado sobre la situación problemática que afecta de una u otra manera el bienestar y salud del ser humano. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos distinguir fundamentos teóricos importantes en cuanto a antecedentes tanto de la violencia de género en contra de la mujer y su situación en El Salvador, tanto en los retos y desafíos que deben de lograrse superar. Relacionar las situaciones pre y post pandemia de COVID-19 en base a la problemática enunciada, promoviendo la divulgación de dicha situación en el sector estudiantil
de la Universidad Evangélica de El Salvador, y finalmente enunciar las conclusiones de parte de los autores del trabajo a partir de lo investigado, demostrando comprensión, interés y desarrollo de conocimiento ante la problemática de la violencia de género, específicamente en contra de la mujer. A continuación tenemos los antecedentes. La violencia de género, pues el problema de la violencia en El Salvador es un problema histórico estructural durante lo que es la colonización. Según afirmaciones de feministas e historiadores, pues se obtuvo un alto índice de mujeres indígenas violadas sexualmente por los invasores, sin respetar absolutamente sus derechos. Si bien con tantos acontecimientos en los tantos años que pasaron hasta 1948, pues se decretaron lo que son los derechos humanos. De esto viene el decreto en el cual esto desarrolló una importante transformación legislativa. Si bien esto se ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y se aprobó en 1996 la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Si bien desde el año 2008 hasta el 2010, pues tenemos varios decretos de los derechos hacia la mujer, tratando de que se implemente una igualdad en lo que son los trabajos y las acciones y actitudes hacia lo que es el género femenino. Hoy contamos con que El Salvador entra entre los países con más feminicidios, ¿verdad? Ya que si bien tenemos el 3.3% de estos, la violencia no es como algo que se da espontáneamente. Hay una violencia estructural, producto de todo lo que significa una visión patriarcal de las relaciones humanas entre hombres y mujeres, dando pues sí un privilegio hacia los hombres. Con eso podemos recalcar que tenemos pues violencia intrafamiliar, homicidios, como por ejemplo, de acuerdo con la red feminista frente a la violencia contra la mujer, tenemos que entre enero y a noviembre del año 2022 pues se han registrado 88 feminicidios. En lo que va de enero al 15 de junio del 2022 pues se contabilizan 2.514 denuncias de hechos de violencia sexual, y además tenemos 550 denuncias de hechos de violencia intrafamiliar y 1.993 denuncias por expresión de violencia. Pues en El Salvador aún falta entender que esto no es normal, no es natural, y que se debe trabajar para cambiar esa perspectiva social que persiste, y para ello es necesario involucrar pues tanto hombres como mujeres, y pues para poder tener una perspectiva igualitaria, y todo cambio debe ser estructural para bien. La violencia de género y su relación con el COVID-19. En el periodo del confinamiento en el año 2020 a causa de la pandemia por COVID-19 en El Salvador, hubo un aumento del 70% de la violencia contra las mujeres en relaciones de familia, dado que la cuarentena significó un aumento en el riesgo de la violencia intrafamiliar debido a la tensión en el hogar que se volvieron detonantes de conflictos dentro de la familia. La pandemia no solo atacó la esfera de salud física de las personas, sino que también afectó la vida económica, la salud mental y emocional. Es en este contexto donde entran las mujeres, quienes dentro del confinamiento de sus hogares enfrentaron en mayor medida las situaciones de violencia recurrentes que les causaron daños físicos, económicos, psicológicos y que en los peores casos terminaron en feminicidios. Pero, debido a la situación, el miedo de romper la cuarentena, los establecimientos de la atención a distancia, el hecho de tener que mantener una convivencia familiar continuada con el agresor, fueron limitaciones para formalizar denuncias, por no agregar
que se había debilitado o incluso paralizado los servicios públicos y el acceso a recursos de asistencia. Las Naciones Unidas en El Salvador en el año 2020 hizo un estudio a través de un sondeo de opinión para conocer la situación de violencia que se estaban enfrentando las mujeres y adolescentes durante el periodo del confinamiento. En su desarrollo se indagaron los siguientes aspectos: el estado de la violencia contra las mujeres y adolescentes durante la cuarentena, su búsqueda de información o apoyo en el nivel de denuncia y conocimientos de los canales de ayuda y denuncia, dando los siguientes resultados. 1 de cada 6 mujeres enfrentó violencia de género durante el periodo de cuarentena. 6 de cada 10 mujeres que enfrentan violencia pasaron el periodo de cuarentena con el hombre que las agredió. Y en cuanto a la búsqueda de información o ayuda, se identificó que solo 2 de cada 10 mujeres que enfrentaron violencia de género durante la cuarentena buscaron información o ayuda, siendo así la violencia de género un riesgo mayor que el virus mismo. Casos de violencia de género en El Salvador. Durante muchos años en El Salvador las estadísticas sobre la violencia de género han sido muy preocupantes, específicamente en las mujeres. Podemos ver que en 2019 el Ministerio de Justicia y Seguridad publicó un reporte en el cual se ve un aumento en la violencia en contra de las mujeres de un 5.2%, pasando de 20.732 casos reportados en el 2018 a 21.809 hechos en 2019. En cuanto a la violencia sexual, también hubo un aumento de un 4%, ya que se reportaron 6.142 casos en 2018 y en 2019 se reportaron 6.421. También otro de los años que también es importante recalcar es el año del 2020. No solamente porque tuvo cifras muy arriba, sino que también porque en este año se incorporaron, aparte de la violencia feminicida, seguido de la sexual, física y patrimonial, también se incorporó las correspondientes comunidades LGTBI. En el 2020, la Fiscalía tuvo un total de 164 condenas por violencia feminicida y en 2022 consiguió 54 condenas. En este mismo periodo se informó también 144 casos de violencia, 7.023 casos de violencia sexual, 2.807 casos de violencia física, 6.140 casos de violencia psicológica y 857 casos de violencia patrimonial. También podemos ver una historia sobre Andrea y Rubia, que Andrea y Rubia fueron víctimas de la violencia de género que ocasionó su padre y que antes también sufría su madre. Ellas expresan que desde los 8 años, o bueno, desde antes, ellas eran golpeadas y maltratadas, no solo físicamente, sino que también psicológicamente. El padre hacía verse como que él era la víctima y ellas eran las culpables de todo. También dicen que él fue un hombre machista y que cuando lo denunciaron fue por un caso que él se salió de control y golpeó a Andrea con una escoba y se la rompió en la espalda. Llamaron a la policía y él rogaba de que lo sacaran. Ellas dicen que fueron amenazadas de que las iban a sacar de su casa si no quitaban la denuncia. Entonces a ellas les tocó quitar esa denuncia y fueron víctimas, aparte de ser víctimas de la violencia de género, también fueron víctimas de corrupción y amenaza. El padre quedó totalmente libre y absuelto de toda denuncia. Desafíos. Para algunas mujeres se les dificulta ejercer su autonomía personal, que es la capacidad de decidir sobre su propia vida, y a otras la autonomía económica, que es donde pueden generar sus propios ingresos. Eso nos lleva a 3 tipos de violencia: la física, que es donde el hombre utiliza la fuerza como amenaza; la psicológica, que se insulta con comentarios que buscan degradar y aislar; y la violencia económica, donde un hombre abusa de su posición y somete a la mujer a cambio de sus ingresos para su sustento.
Todo esto se debe a que la mujer no es reconocida políticamente y se vulnera el ejercicio de su sexualidad en el ámbito doméstico y a nivel social, afirma la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz. Nina Ferrer, abogada y magíster en Género, Sociedad y Políticas Públicas, reconoce 3 tipos de ciudadanía: la política, la social y la cívica. El primero se reduce a los derechos de voto y candidatura. El segundo es aquel que garantiza el bienestar económico, el derecho de vivir de acuerdo con las normas establecidas por la sociedad y los servicios sociales. Y la tercera vela por el reconocimiento de las libertades individuales básicas. La pandemia COVID-19 agravó la situación, ya que en las primeras semanas de aislamiento todos los servicios de atención en el país detuvieron sus funcionamientos, al igual que todo servicio de transporte. Esto influyó en que las víctimas tuvieran la incapacidad de salir y estar más expuestas con sus agresores, sin poder realizar ninguna denuncia o recibir ayuda. Según un estudio realizado por las instituciones como el Instituto Universitario de Opinión Pública, la UCA, la CEN, entre otros, sus principales hallazgos fueron de que 1 de cada 6 mujeres enfrentó violencia de género durante el periodo de cuarentena. Del total de 1.193 mujeres que participaron en el sondeo, y que 6 de cada 10 mujeres que enfrentan la violencia pasaron el periodo de cuarentena con el hombre que las agredió. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo que acaba de exponer su ponencia en el foro. Excelente. Gracias al grupo. No hay problema, profesor. Sí, excelente. Bien. Bueno, ya tenemos una primera impresión del foro a partir de una intervención asincrónica. Vamos también a ver otro video, pues, otro video que lo comparta otro grupo, cualquiera, por favor. Resulta que yo en una forma aleatoria le dije a un compañero, en este caso a Leilu, que nos compartiera su video, y él no tuvo ningún reparo en compartirlo. Así que yo también le haría un llamado a cualquiera de los grupos que han enviado su trabajo a que nos comparta su video, por favor. Quisiera saber si hay algún grupo que nos quiera compartir también, así como lo hizo el grupo de Leilu, su video asincrónico. Por favor. Veamos. José Dueñas. Sí, ¿Tu grupo nos podría compartir el video asincrónico? déjenme consultar ahorita con Ariana de mi grupo, porque es la encargada. Entonces, ¿Ella está con nosotros aquí en clase? Oh, buenas tardes, Sí. aquí estoy. Hola Ariana, buenas tardes. Sí, así como hemos hecho, ¿podrías compartirnos o el video del grupo, por favor, para poderlo ver? Sí, dame un momento que voy a buscar el archivo. Por favor. Sí, como les manifiesto, pues vamos a retomar pues las ideas, los planteamientos de por lo menos de unos 3 grupos. Buenas tardes. El grupo número 7 nos toca hablar acerca. ¿Se escuchó? Sí, ya, yo veo la diapo. Ahora quiero ver el audio. De la violencia hacia la mujer y el impacto del COVID-19 en El Salvador. Sí, está bien. Los integrantes son Claudia Paola, Sofía Alessandra, Gabriel Isaac, Paola Alejandra, Josué Daniel, Ariana Rebeca y Gerardo Enrique. Aquí presente.
La introducción sería: en El Salvador la desigualdad entre los hombres y las mujeres sigue siendo un grave problema social. Las mujeres siguen estando discriminadas en varios aspectos de la vida. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Un objetivo general es informar sobre la violencia que existe hacia la mujer y el impacto del COVID-19 en El Salvador. Hay 4 objetivos específicos. Uno sería explicar los tipos de violencia hacia la mujer dentro del área laboral, familiar, física y psicológica. El 2, identificar el impacto de la pandemia COVID-19 en la violencia contra la mujer y en el territorio salvadoreño. Mencionar algunas recomendaciones que ayuden a reducir la violencia contra la mujer. El número 4, mencionar posibles soluciones que ayuden a mejorar el impacto del COVID-19 en El Salvador. Tenemos como antecedentes principales, la pandemia del COVID-19 y el distanciamiento social para reducir la propagación de estos pueden afectar de forma significativa la prestación de servicios sociales, de salud, de justicia y política, los cuales son necesarios para las mujeres y niñas que han sufrido de violencia y se ven expuestos a riesgos de padecerlo. Hablemos acerca de la violencia hacia la mujer salvadoreña. ¿Qué es? ¿Qué es esto? La violencia contra las mujeres es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo, y se producen muchos casos al día con esto, en todos los rincones del mundo, y este tipo de violencia tiene graves consecuencias, ya sea físicas como económicas y psicológicas, tanto a corto como a largo plazo. ¿Qué es esto? El impacto de la pandemia de la violencia hacia la mujer. Pues podemos decir que este tipo de violencia tiene graves consecuencias, ya sea físicas, económicas y psicológicas, como anteriormente lo había dicho. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como de la sociedad en sí, es inmensa, y los confinamientos, durante la pandemia ha tenido muchas repercusiones sociales, económicas, y han ido aumentando, como la exposición de las mujeres a las parejas con comportamientos abusivos y las situaciones de crisis humanitarias. Como aquí dice, la violencia psicológica dentro del área laboral y familiar. Como ya había dicho, la exposición de las mujeres a las parejas con comportamientos abusivos y a factores de riesgo conocidos, las situaciones de crisis humanitarias y desplazamientos pueden agravar la violencia, como la violencia de pareja y la violencia sexual a terceros, y dar lugar a nuevas formas de violencia contra las mujeres. Y como aquí bien dice, hay 3 tipos de violencia, las cuales se clasifican en acoso psicológico, maltrato psicológico y manipulación mental. Esto es bien complicado, ya que muchas veces el hombre trata de manipular de distintas formas a la mujer, ya sea chantajeándola de cierta manera. Un ejemplo sería cuando él trata de, ¿cómo se puede decir? Trata de que una mujer quiere hacer alguna cosa o algo, viene el hombre y trata de alejarla de su círculo de amigos, su círculo familiar, y trata de tenerla ahí solamente para él, así reduciendo por completo personas que pueden ayudarla, que pueden estar junto a ella en cuestión de muchas cosas. Cuando ella trata de hacer algo que quiere o algo, el hombre siempre sale con que, mira, yo hago esto, le saca cosas en cara, que eso vendría siendo como la manipulación, y son muchas cosas en sí que el hombre trata de hacer para afectar un poco a la mujer, para tener control absoluto sobre ella. Y esto es bien complicado porque no debería de darse, pero por lo general se da, y muchísimo acá en El Salvador. La violencia contra la mujer es fuerte y se debería de luchar de alguna manera para poder contrarrestar este impacto que se tiene muchísimo, porque afecta en sí a mujeres, niñas, adolescentes. Y esto va así de sí en sí. Yes.
Hablemos un poco acerca del feminicidio. El feminicidio son los problemas de violencia, se dan a veces también, más que todo, intrafamiliar. Son los más graves actualmente en El Salvador. Y la violencia feminicida es la forma más extrema de esta violencia contra las mujeres. Sin embargo, el margen de los feminicidios, la realidad de la violencia que experimentan las mujeres salvadoreñas en sus vidas cotidianas es un fenómeno muy difícil de visibilizar. Según un estudio que se hizo hace, creo que fueron 2 o 3 años atrás, no recuerdo bien, casi más de la mitad de las mujeres salvadoreñas, ya sea casadas o acompañadas, actualmente han sufrido de maltrato de parte de su pareja. Y esto es algo de que se debería de ser castigado por la ley hasta cierto punto, porque muchas mujeres siempre se quedan en silencio por el temor, ¿verdad? De qué es lo que le puede hacer su pareja, o a veces es tanto la manipulación o todo lo que está en sí, de que no pueden hacer absolutamente nada, y es comprensible hasta cierto punto, ya de que su estado de salud mental en el que están no les es posible tomar una decisión, porque ellas sienten de que aún quizás aman a su pareja, se podría decir, pero realmente todo eso tiene que ver con el maltrato psicológico que recibe la mujer de parte de su pareja. Pero esperemos que en algún futuro pues esto se pueda resolver, o pongan alguna ley o algo que pueda ayudar muchísimo más a la mujer, para que así no tengan miedo de poder denunciar a su pareja tranquilamente. Hablemos acerca del impacto del COVID en el territorio salvadoreño. La pandemia, pese a haber sido haber sido controlada, y pese a todos los esfuerzos realizados por bastantes países del mundo, trajo bastantes consecuencias, no solo en la salud de las personas, sino también en otros aspectos, como ya sea lo económico, la educación y la salud mental. Hablemos del impacto económico. Realmente el impacto económico que ha tenido la pandemia en El Salvador ha afectado bastante a las familias, más que todo pobres y que tienen microempresas, al trabajador que se levanta día a día, a los que van a las maquilas. A todos ellos les afectó bastante, ya que en sí no ganaban bastante bien, y ya con eso trajo muchísima repercusión al día de ahora. Se puede decir de que las personas que tenían empresas, muchas quebraron. Yo conozco bastantes personas que tuvieron de que retirarse o vender los locales, ya que ni siquiera alcanzaban a ganar para poder pagar el alquiler del local. Otro de los problemas en sí es el hecho de que bastantes personas no tenían cómo transportarse, y no tenían ni siquiera para poder comprar un carro para poder ir a su respectivo trabajo. También los empresarios altos se vieron afectados, obviamente, sí. Realmente esto afectó a todos, desde pe a pa. Pero sí siento que a las personas de escasos recursos han sido afectadas mucho más que a las demás, que a las personas que tienen posibilidades económicas mucho más fáciles. Hablemos acerca del impacto en la educación. Aquí realmente es un tema bien controversial, ya de que por sí, o sea, ha afectado mucho así como alumnos como nosotros, porque todo se ha movido virtualmente, aunque a algunos sí les ha ayudado un poco, ya sea porque no nos vamos a dar mentiras, muchos agarramos copia para muchas cosas de los exámenes o lo que sea, ¿verdad? Pero el desempeño que hemos tenido siento que ha sido a veces bajo y un poquito más alto, aunque se podría decir que es como una especie de engaño, porque hay quienes sí estudian y hay otros que no. Pero siento que no estamos listos, de cierta manera, algunos, a veces me incluyo, para las clases presenciales, porque muchos son personas asociales que tienen miedo a convivir con otras muchas personas, y ya quizás presencialmente sí da frutos, exámenes y lo que sea, pero en temas de socializar con el profesor, ¿cómo se podría decir? Para estar en clase, ¿verdad? Para opinar o cualquier cosa, no tienen suficiente valor, y quizás a través de una pantalla con la cámara apagada, ¿verdad? Sí lo tendrán. Ahí donde siento yo que sí cambia bastante eso, en este sentido.
pero hay otros que obviamente no y que sí les gusta ir a clases presenciales, pero la repercusión que ha tenido sí ha sido significativa a un grado que siento que todavía no nos recuperamos del todo, a pesar de que ha pasado el tiempo y de cierta manera, entre comillas, nos estamos normalizando un poco. Hablemos acerca del impacto en la salud mental. Este tema es bastante difícil, ya de que el impacto que trajo el COVID-19 ha sido bien difícil, y sobre todo en la salud mental del pueblo salvadoreño, ya que bastantes personas, el ejemplo del impacto en el estudio para nosotros, muchas personas a veces no deseábamos estar en casa y quizás nuestra ida al instituto, al colegio, a la universidad, lo que sea, era como nuestra escapada para dejar nuestros problemas a un lado y olvidarnos de todo y estar un poco más tranquilo con respecto a la situación. Y en cambio esto del COVID, pues en la salud mental, el impacto de quedarse sin dinero, las muertes de familiares y todo eso ha afectado muchísimo a cada uno de nosotros de diferentes formas, de diferentes maneras. Y cada uno lo ha tomado de cierta manera como puede, se podría decir. Aunque realmente necesitamos un psicólogo, necesitamos ir al psiquiatra para que de cierta manera nos puedan ayudar con respecto a este tema. Pero sí es bastante complicado y yo sí siento que ha afectado de manera muy grande a pueblo salvadoreño. Tanto que se han dado muchos problemas en las familias, con los niños, entre otras muchas situaciones actualmente. Hablemos de las conclusiones y recomendaciones. Una de las conclusiones sería la violencia contra las mujeres es una problemática muy común en nuestro país. Existen muchos tipos de violencia, además de la física. La cuarentena aumentó los casos de violencia hacia la mujer. El COVID-19 impactó de mala manera en la economía, el sector educativo y en la salud mental, claro está. Y la salud mental de los niños y jóvenes se vio afectada por afecciones como la depresión y la ansiedad. Una de las recomendaciones sería educar desde temprana edad y a mantener el respeto por los demás, instruir sobre los diversos tipos de violencia, implementar la igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Otro sería mejorar el control de la economía familiar, acudir al psicólogo paulatinamente y mantener la prevención para evitar contraer el COVID-19. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Adiós. Excelente, excelente. Agradecemos al grupo que acaba de presentar en forma asincrónica su ponencia. Bueno, vamos a darle la oportunidad a otro grupo, sería el último. Fabricio Rodríguez se encuentra con nosotros. Fabricio. Sí, con gusto, ahorita se lo compartimos. Por favor, Fabricio. Ok, deme un segundo. Luego entablaríamos una pequeña plenaria. Porque solo una hora tenemos. No sé si se puede visualizar mi pantalla. Sí. Ahorita vas a ir, le hiciste el link al link, clic. Ok. Ok, ya se ve. Solo que no tiene audio, me parece. No se escucha. Ok, entonces permítame. Creo que lo compartí incorrectamente. Sí, tenía que compartir el audio antes de compartirlo. Hay una aplicación ahí. Ok, me confirman. Muy buen día, nosotros somos el grupo
Y Ok, en esta ocasión estaremos presentando el tema violencia de género y COVID en contra de la mujer, el caso de El Salvador, retos y desafíos. Dentro de lo que discutiremos en esta ponencia tenemos el planteamiento del problema, el desarrollo teórico y por último las conclusiones y recomendaciones. La pandemia provocada por el COVID-19 cambió las funciones familiares y las relaciones en general. Aislar a las mujeres de parejas abusivas crea un entorno ideal para el control y para la violencia doméstica. Es por esto que durante la pandemia los factores de riesgo se amplificaron y las políticas de confinamiento solamente sirvieron para endurecer las restricciones, dando como resultado una interacción comunitaria reducida, el cierre de servicios y un empeoramiento de las condiciones socioeconómicas, lo que dio lugar a un potencial de violencia hacia las mujeres, tanto dentro como fuera de sus hogares. La violencia contra las mujeres es un problema que afecta a todo su ciclo de vida y que constituye un mecanismo de control que se repite a través de patrones socioculturales de subordinación y discriminación contra las mujeres a partir de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. La verdad es que ya antes de la pandemia se observaba un déficit en el ejercicio de los derechos de la mujer. Sin embargo, ahora resultan más evidentes las desigualdades de condiciones para enfrentar la crisis sanitaria y además identificar las nuevas tendencias que se dan en este contexto socioeconómico. A medida que el virus se expandía, iban apareciendo nuevos fenómenos sociales que iban cambiando la experiencia tanto individual como colectiva del fenómeno de violencia. La pandemia generada por el coronavirus definitivamente marcó un antes y un después en la dinámica de todas sus sociedades. Y no solamente impactó la economía, sino también la salud de las personas y las interacciones en las relaciones humanas, en los espacios laborales, la convivencia de familias, la vida de las personas y las relaciones sociales en todos los ámbitos sufrieron cambios y efectos enormes e importantes a analizar. De esta manera, el contexto de la emergencia derivada de esta crisis sanitaria provocó impactos específicos sobre las mujeres y profundizó las desigualdades de género existentes tanto al interior de los hogares como fuera de ellos, por ejemplo, en los hospitales, en los centros sanitarios, en el trabajo e incluso en la política. El aumento repentino de informes de violencia en el contexto de la pandemia hizo que muchas organizaciones internacionales investigaran y expresaran su preocupación por la evidencia del aumento de la violencia intrafamiliar y de género, donde el hogar se convertía en un lugar de miedo y abuso. Al respecto de esto, la Comisión Interamericana de Mujeres señala el aumento de la violencia de género recrudecida por el confinamiento y por el limitado acceso de las mujeres a los servicios públicos de atención, prevención y sanción de la violencia que no son considerados como esenciales. Desde tiempo de nuestros ancestros, la violencia es considerada como parte de nuestra cultura y en cierto modo se acepta como integrante de la formación familiar. El comportamiento violento y agresivo ha estado presente a través de toda la historia y ha quedado grabado en documentos que van desde las antiguas escrituras hasta las tablas estadísticas actuales. La violencia es tan vieja como el mundo. Está vinculada a los orígenes de la evolución y desarrollo del hombre. Desde la antigüedad se hace referencia a ello en escritores filosóficos, pensadores históricos, también es reflejado en artistas, en diferentes manifestaciones en la historia del tiempo, ya sean narrativos, escultores, etc. La violencia es universal en el tiempo y en el lugar. En el tiempo porque fue y sigue siendo una de las principales causas de muerte de las mujeres, y en el espacio porque permea a todas las sociedades independientes de su nivel de desarrollo. Históricamente, todas las mujeres han experimentado en menor o mayor medida violencia, ocurriendo en la mayoría de las sociedades, pero a menudo no se reconoce o se acepta como parte del orden establecido. En lo largo de la historia es latente el dominio del hombre en las distintas sociedades. En la religión, por ejemplo, también se apoya la idea de que la mujer por naturaleza es más débil e inferior que los hombres, donde en la Biblia podemos ver que Dios sitúa a Eva bajo la autoridad de Adán, y a San Pablo, que pedía que las cristianas obedecieran a sus maridos. El sute entre los hindúes, que exige que la mujer, que la viuda, se ofrezca en la pira funeraria de su marido. El infanticidio femenino en las culturas chinas e indias dominadas por hombres, los matrimonios concertados entre los musulmanes, que puede llevar al asesinato o a la tortura de las mujeres, y la esclavitud doméstica, que en el nuevo hogar indica la presencia endémica del sexismo y violencia doméstica masculina.
Un ejemplo más presente en la actualidad, en nuestra actualidad salvadoreña, son los matrimonios tradicionales. La mujer establecida para dar hijos, principalmente varones, así como para criarlos y ocupar al mismo tiempo las tareas del hogar. La violencia contra las mujeres es un importante tema de salud y derechos humanos, tomando como referente la población femenina mundial. Por lo menos 1 de cada 5 mujeres ha sido maltratada física o sexualmente por un hombre o varios hombres en algún momento de su vida. La preocupación de la comunidad internacional por la violencia contra la mujer en el hogar aumenta sistemáticamente. Trascendental ha sido su incorporación como tema central de análisis en la agenda de diversos e importantes foros de las Naciones Unidas, pero esta preocupación es reciente. Actualmente la violencia contra la mujer es un problema que se vive con mucha cotidianidad en nuestros días y que lamentablemente se vive alrededor del mundo en distintos contextos y en diferentes frecuencias y gravedades, y que este tipo de violencia trae consigo consecuencias que van más allá de dañar la dignidad y humillar la personalidad de la mujer como se tiene o se tenía percepción en épocas pasadas. Muchas investigaciones de organismos, tanto internacionales como nacionales, de aquí, de nuestro país, El Salvador, han revelado, han demostrado con hechos y con datos verídicos que la violencia contra la mujer ha aumentado significativamente en los últimos años a causa o como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Dentro de su contexto, la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, o mejor conocido como ONU Mujeres, detalló en su más reciente informe que todos los datos, índices, indicadores y cifras referentes a la violencia contra la mujer han aumentado abruptamente desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Como pueden ver, a el lado derecho se encuentra una gráfica de pasteles en donde se contabilizan 4 tipos de violencia contra la mujer. Y como se es visible, de las 707 mujeres que se tomaron en cuenta en este gráfico, más de la mitad representaron violencia psicológica seguido de violencia física. ¿Qué podemos decir de todo esto? Pues la violencia contra la mujer produce sensaciones de inseguridad en las mujeres y esto atenta contra su salud mental y su salud física. Es decir, que la vulneración del derecho a la salud de las mujeres supone también la vulneración de sus otros derechos, porque si no tenemos salud tampoco vamos a tener acceso a otros derechos, porque la salud es un derecho base y por lo tanto, si se vulneran todos esos derechos es una vulneración a todos los derechos humanos. Conclusiones. La violencia contra la mujer fue en aumento desde que se inició el confinamiento por la pandemia en el marzo del 2020. Las mujeres que viven bajo ese estado de violencia tienden a desarrollar trastornos o problemas psicológicos que pueden afectar en su vida personal y social. Mayormente las mujeres que son afectadas por la violencia contra la mujer son jóvenes, desempleadas, que tienen hijos y que residen en zonas rurales. Entre los casos de violencia contra la mujer que se han entendido se presenta la violencia física y psicológica. Recomendaciones. Si eres víctima de violencia contra la mujer, busca apoyo, ya sea un familiar o un amigo en quienes confíes y sepas que podrán escucharte. Guarda todo tipo de pruebas que puedan servir como evidencia, ya sean pruebas audiovisuales o que logren demostrar la violencia por la cual has sufrido para realizar tu denuncia ante las autoridades. Bueno, muchas gracias al grupo que acaba de compartir su trabajo asincrónico del foro sobre violencia de género. Por motivos de tiempo, solo vamos a poder tomar en cuenta estos 3 grupos, los documentos de estos 3 grupos, ¿no? Espero la asignatura no tiene ninguna duda de que también los demás documentos, las demás ponencias, también son trabajos encomiables
y que pueden ser también tomados en cuenta como puntos de referencia sobre la calidad de la actividad que se ha querido hacer. De nuevo agradezco a los grupos. Como solo tenemos una hora, vamos a tomar estos 10 minutos que nos quedan para hacer como una pequeña plenaria en la cual pues yo me voy a tomar la libertad de hacer un pequeño comentario, y ahí si ustedes también consideran en lo que queda de tiempo también opinar y hacer alguna pregunta, también podríamos abordarlo de esa manera. Miren, yo quiero decir lo siguiente, y es algo bien genérico que voy a decir. Mire, estamos muy mal como sociedad. La sociedad salvadoreña es una sociedad que la violencia de género la ha naturalizado. La ha naturalizado, y esto es grave en cualquier sociedad, no solo porque considera que es algo normal, algo que es anormal. Y es el caso de la sociedad salvadoreña. Esto es preocupante, esto es grave, porque repito, hemos naturalizado algo que es anormal como normal. Este no es un juego simple de palabras. Entonces, eso es lo que yo puedo ahorita traer como a cuenta. Pero esto le puede dar lugar a otras situaciones. Si algo se normaliza, se vuelve como una cotidianidad, entonces esto le da lugar a otras situaciones en las cuales vamos a encontrar como manifestaciones bien concretas que también nos tienen que preocupar. Y es la siguiente. Por ejemplo, la violencia de género, en este caso, contra la mujer, si es algo que se ha normalizado o naturalizado, ocurre pues que también, aunado a esa situación, hay todo digamos, un clima social que nosotros lo podemos experimentar. Un clima, hay un contexto social de impunidad. Impunidad. ¿Y qué es la impunidad? La impunidad es la ausencia de castigo, ¿no? La ausencia de medidas punitivas en contra de una acción, en este caso, de la violencia contra la mujer. Entonces, la impunidad, pues sí, se vuelve también... La impunidad... Y total que Simón no tiene la camisa que él pagó. Podemos... no la tiene Simón en existencia. Podemos... cortamos ese micrófono, por favor. Y yo le agarro con él. Y le digo yo. Por favor, el micrófono lo apagamos. Bueno, entonces la impunidad... Claro, la impunidad pues viene a ser como ese clima, ese contexto que, y es algo que es bien grave. La impunidad viene a ser como algo que va a ser como caldo de cultivo. Caldo de cultivo de una situación aberrante, una situación irracional. Y cuando la impunidad se perfila, se configura como un caldo de cultivo, estamos en el peor de los mundos. Y ese es el caso de la violencia de género, es decir, violencia contra la mujer. Este es otro problema que nosotros como sociedad también lo estamos arrastrando y causa daño. Está causando quizá el daño más generalizado que los mismos actos violentos. Porque ustedes
más que todo un grupo, dio datos sobre cuántos casos de violencia contra la mujer se judicializan y se logran condenas en contra del agresor, y son muy pocas. Entonces, eso lo que me dice es que hay un clima, hay un contexto generalizado de impunidad, o sea, de falta de castigo. Porque lo contrario de la impunidad sería la punidad. La punidad sería como el término que se le debería de aplicar a un hecho tan aberrante, tan irracional, tan grave como es la violencia contra la mujer. El otro problema que yo también le veo a esto es que no hay desde el Estado una preocupación real, porque los tres grupos en sus ponencias hablan de medidas, hablan incluso hasta de instituciones encargadas que bueno, hacen esfuerzos, pero no van más allá, pues sí, de solucionar y de combatir de raíz, porque este es un problema de raíz. Y entonces no hay como, o sea, las medidas son muy débiles o la disposición se configura en procesos bien débiles. Entonces, a tal grado, y entonces el ciudadano se da cuenta, las mujeres maltratadas, una mujer maltratada se da cuenta de eso. Se da cuenta de eso. Y yo también, como ciudadano, puedo ver que uno como persona se da cuenta cuando los procesos se dan en una forma honesta, en una forma realista, en esfuerzo, o se configura en esfuerzos para combatir el problema. Entonces las mujeres ven eso y ellas pues tienen un gran reparo en convertir el problema en público. Y por eso es que ustedes en sus ponencias dicen de que muchas mujeres se inhiben, o sea, tienen reparos en convertir el problema en un problema público. Y entonces se queda en esfera privada. Entonces, cuando se queda en esfera privada, entonces se vuelve más difícil todavía. Se vuelve más difícil el problema para poder encontrar un castigo, un tratamiento, digamos, judicial a favor de la víctima. Entonces, estamos en el mejor de los casos, estamos en una situación nada más denunciativa a través de análisis periodísticos, pero no en un tratamiento real, honesto, digamos, diligente, más que todo. Hay mucha desidia, más que todo en las instituciones de gobierno, para el combate del problema. Y más si lo vemos también en instituciones como la Fiscalía General de la República y de organismos auxiliares como es la Policía Nacional Civil. Ahora bien, el problema vinculado a la salud, claro que hay un vínculo estrecho con la salud, porque la violencia crea víctimas, provoca víctimas, configura una victimización, y eso se expresa a través de lesiones físicas, lesiones psicológicas, lesiones de distinta índole, y entonces ahí se ve involucrada la salud. A tal grado que también la violencia, y esto ya nosotros lo vimos durante el curso de Sociología Médica, que la violencia es otro de los desafíos actuales de la salud. Además de las enfermedades no transmisibles, ¿se acuerdan? Entonces, ¿y por qué? Sí y solo sí, porque provoca tantas víctimas, la violencia en este país, que la salud o
o el Sistema Nacional de Salud tiene que orientar ingentes recursos para su tratamiento, además del número de víctimas. Además del número de víctimas. O sea, eso desde ya, pues, fundamenta el por qué la violencia de género, en su tipo de violencia de género, es un desafío para la salud pública. Algo tan importante, algo de interés supremo para la sociología médica. Y eso es nosotros, en una forma transversal, nosotros lo expresamos en este ciclo. Así que yo en una forma bien escueta, quizás sería mi comentario sobre las ponencias de este foro. No sé si hay algún comentario, además del mío, sobre las problemáticas. Daríamos quizás unos minutos de espacio a propósito. Bueno, creo que no lo hay. Bueno, miren, entonces esta es la última reunión virtual que tenemos dentro del ciclo y la asignatura. No quería pasar desapercibida la oportunidad de agradecerles el haberme permitido trabajar durante este ciclo y con ustedes específicamente, el grupo 04, haber podido trabajar a esta hora. Yo como encargado de la cátedra, créanme que les agradezco y también permítanme decirles que en un 85% se lograron los objetivos propuestos y eso es importante, es un porcentaje importante haber logrado el 85%. Espero que la cátedra les sirva a ustedes también en su ulterior formación profesional que ustedes van a tener, porque obviamente pues aquí en sociología médica se trató de dar los elementos al menos teóricos y metodológicos para poder tratar problemas sociales vinculados a la salud. Quiero de nuevo agradecer el espacio, también decirles que la asignatura y mi persona estamos a la orden para cualquier apoyo que ustedes consideren que pueden necesitar también, pues en un futuro. Ustedes tienen los canales de comunicación, en primer lugar en la universidad y los otros canales con los que también pudimos comunicarnos en una forma oportuna. Muchas gracias. Hemos aprendido también nosotros. Dicen que hay aspectos en la vida donde uno no puede decir, yo he venido a aprender, ¿va? Pero en cuanto a la educación universitaria, también nosotros aprendemos los que estamos perfilados a la enseñanza. También hemos aprendido, pero este es un caldo de cultivo de un aprendizaje y más ahora con esta virtualidad. Esperamos que en un futuro la presencialidad sea como el mecanismo idóneo, permanente, para que haya mayor aprehensión de los problemas. Repito, la virtualidad, pues si bien es cierto, tiene sus ventajas, tiene también otras situaciones que muchas veces no se nos escapan de nuestras manos el querer lograrlo. Pero este es otro punto que no viene al caso. De nuevo les agradezco y nos vamos a ver hasta el próximo viernes. Quiero ver, no, ustedes son el miércoles. El miércoles ustedes tienen el examen final, parcial. Lo tienen a la 1 de la tarde. Siempre va a ser en el aula 2, 2 series.
donde estuvimos también en los registros unidos. Entonces, nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde, porque ese es el horario correspondiente al grupo de ustedes. Ha sido todo. Muchas gracias. Un hasta luego. Y repito, pues, la asignatura queda abierta. Queda abierta. No puede ser cerrada. Así como la realidad. La sociología médica va a seguir su camino también. Este ha sido un encuentro con ella, pero ella sigue en el camino y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Así como ustedes también van a seguir en su desarrollo, en su formación. Por favor, no comprometan sus vidas. No comprometan sus vidas individuales y también colectivas que los lleven a detenerse en este esfuerzo, que los lleven a anclarse. Miren, a mí me pareció doloroso saber esta mañana, pues, que un joven de 19 años perdió la vida con su motocicleta por ir haciendo carreras ahí en el Paseo General Escalón. Se fue a estrellar con un poste. Murió instantáneamente. Era alguien de 19 años, un joven. Entonces, ahí está, comprometió su vida y se ancló. Terminó. Por favor, ustedes, yo me pongo a pensar en ustedes, que también muchos de ustedes tienen 19 años, entonces, no comprometan su vida y que eso provoque que se anclen, que se detengan. No vale la pena. Yo le doy gracias a Dios y a sus familias de que están haciendo el esfuerzo de que ustedes puedan estudiar esta carrera y se formen, porque hay muchos jóvenes también, con el talento que ustedes tienen, con las capacidades que tienen ustedes, con las competencias que ustedes tienen, que quisieran estar con nosotros, pero no pueden por razones económicas, por razones materiales. Nuevamente los invito, les deseo lo mejor, la asignatura les desea lo mejor. Así que, adelante, repito. Así que, gracias de nuevo, pues, y nos vemos el miércoles. El miércoles nos vamos a dar un aplauso a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, licenciado. Un gusto. Adiós. Gracias, Lick. Adiós. Gracias a todos y todas. Adiós, licenciado. Adiós.